Hola a todos, bienvenidos a Holístico Podcast. Este ya es nuestro cuarto capítulo de esta segunda temporada. Me presento, soy Francisca, terapeuta holístico, y te quiero pedir que te quedes hasta el final de este video para que veas las historias de los terapeutas y los servicios que ellos pueden ofrecerte. Ya contamos con historias muy entretenidas, muy únicas, y por supuesto la ayuda holística siempre está disponible para ti. A continuación tenemos una disciplina que a mí me parece muy interesante porque no tan solo es holística, sino que también está considerada hace poco dentro de la medicina netamente tal, por lo menos aquí en Chile, que es la acupuntura. Así que hoy día tenemos a Felipe con nosotros, le voy a dejar el pase para que podamos entrevistarlo, y recuerda que voy a dejar los datos de las personas, tanto de Felipe como míos, en la descripción de este video. Te recuerdo darle me gusta y compartir para que podamos seguir abriendo este canal para que llegue a muchas más personas. Ahí está. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, gracias. Qué bueno. Felipe, cuéntame un poquito de ti, cómo parte de este interés por la acupuntura y cómo ha ido desarrollándote. Bueno, el del por qué yo llegué a la medicina china, bueno, se remonta hace muchos años, antes de comenzarla. Yo viajé mucho por Asia, el sudeste asiático, y conocí unos lugares donde no entendía mucho el idioma, pero sí veía personas que ingresaban de forma un poco adolorida a ciertos lugares y yo los veía salir de otra forma. Ya, Me llamó la atención, conversé, estuve ahí, estudié un poco con ellos. Posteriormente volví a Chile y lo estudié acá en Santiago. Y es una práctica que en el fondo uno nunca la deja de estudiar, de recordar y de aprender nuevos casos. Ese es más o ya. menos mi origen, desde cómo llegué yo siempre al tema de la rehabilitación del cuerpo humano. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de decir esto funciona o quita el dolor o mejora el sistema nervioso central? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta disciplina? En cuanto a mi historia personal de cómo yo, por qué la elegí, por qué me quedé con ella, yo había trabajado con hartos temas de terapia, de rehabilitación del cuerpo, tanto físicas como psicológicas. Terapio mucho con otras cosas que partí anteriormente de la medicina china, y vi donde más se encuentran resultados y se obtienen resultados a largo plazo. Siempre fue la medicina china y la acupuntura en particular. De ahí me especialicé un poquito más en otras áreas de la medicina china, que tiene que ver un poquito más con lo global de esto, que no solo contiene el uso de agujas, ya que es la Claro. acupuntura. Y También donde eso, podía lograr ver más resultados, ¿ya? tanto no solo físicos, como para el tema del dolor, que a lo mejor es lo más conocido, que se reconoce a la acupuntura para evitar temas de dolor, pero sí también otros temas un poco más internos, un poco más de órganos, un poco más de enfermedades crónicas, un poco más de psicología, un poco más de salud mental, que se obtenían súper buenos resultados con acupuntura. Y eso me llevó también a especializarme más en lo que yo hago, en lo que me dedico actualmente, por supuesto, recuperar salud. Ya, y porque también yo he visto que hay otras cosas que se utilizan también de acupuntura, que son como las moxas, las ampollas, también como para el tema, cuando usan para el tema de acupuntura, ¿también aplicas eso? Sí, también se aplica. Yo lo aplico también. Pero va a depender siempre del motivo de consulta del paciente. Te cuento un poquito. Lo global es la medicina china, que abarca varias herramientas que tiene el terapeuta o el acupuntor aquí reconocido en Chile, que son las moxibustión, que es el uso de una hierba china. Están las ventosas, que también se ocupa terapéuticamente. El uso de la hierba, la fitoterapia china. Está el tuina, que es un masaje también chino. Sí, Está sí la lo ubico. moxibustión, ¿qué otra cosa más que el guachá, que es otra técnica también china? Y el diagnóstico principal, que en el fondo es lo que nos lleva a ver qué podemos hacer con el paciente según el motivo de consulta de que éste está consultando, a través de Ya, un diagnóstico, especialmente en medicina china. Generalmente se hace pulso, se observa la lengua, esos son microsistemas que nos van a dar concordancia de cómo está la salud en general del cuerpo del paciente. perfecto. Y cuéntame un poquito,
¿Tú hacías otra cosa, decidiste cómo dedicarte a esto, lo aplicaste en ti, cómo partiste de un amigo, un conocido, cómo te fuiste abarcando en la... Que ya vamos a llegar, quiero a cómo funciona, pero primero quiero ver un poquito como de tu historia, de cómo llegaste a otras personas, cómo decidiste dedicarte a esto, lo experimentaste contigo mismo, ¿cómo fue? Bueno, mi historia, yo soy profesor de educación física, también trabajé en rehabilitación de ¿Mm? personas a través del ejercicio físico y la fisioterapia. Eh, y vi que en algunos casos no siempre se alcanzaba ciertas condiciones. eh, y por lo cual, como te digo, anteriormente había viajado y había conocido ciertas técnicas de acupuntura que funcionaban perfecto. En otras personas, nunca lo había tratado en mí en realidad. Posteriormente lo estudié y lo empecé a ejercer. Lo empecé a ejercer, empecé a ver, darme cuenta que no había mucho conocimiento de las personas en cuanto a este tipo de medicina que se llama alternativa, eh, que la llaman alternativa, y empecé a demostrarlo en ciertos talleres que yo realizaba, talleres comunitarios donde los daba a conocer prácticamente sin costo hacia el público, tratando de dar a demostrar y a conocer en el fondo las maravillas que tiene esta gran cultura sobre la medicina china y la acupuntura especialmente. Entonces, desde ese punto de vista, comencé y partí con lo mío, en realidad. Ya. Eso ya hace un par ¿Y, de años. ¿Y cuántos años más o menos? Yo Como que partí tú más o menos crees. en el 2015, 2016 ya con esto. Ya, Sí, harto tiempo igual. sí. Y cuéntame, ahora sí, tenemos de plano, ¿cómo funciona esto de la acupuntura? ¿En qué se basa? ¿Y cómo tú detectas que una persona está bien o está mal? Porque, por ejemplo, yo me he hecho acupuntura. Yo me he hecho acupuntura, me ha resultado bastante bien, pero a mí me decían, yo decía, ay, me dolió mucho la aguja. Entonces el tipo me decía, ah, para veas lo bien que estás, lo mal que estás. Y cuando no me dolía, igual estaba mal. Entonces yo no digo Ya, que sea doloroso, es bueno este pero tema porque son pocos todo, mitos que de repente algunos claro, terapeutas no, a lo mejor no tienen bien conceptos bien claros sobre cómo funciona. El que me duele la aguja o el que no me duele la aguja tiene que ver un poco con, no solo con la mano del especialista, sino que también tiene que ver con la zona y el área que se está apunturando en relación a la salud del paciente. Generalmente tiene que ya, ver, también influye mucho y tiene que ver el estado del paciente en el presente. Quiere decir, si a lo mejor a la consulta llega muy tenso o siempre ha tenido temor a las agujas, en el fondo, se tensa la carne, se tensa la piel, donde también ya, provoca un poco más de molestia. Por ese lado, para resolver esa duda. Con relación a cómo lo veo yo, cómo lo utilizo yo, lo veo a través siempre del diagnóstico, el diagnóstico sindromático, el diagnóstico de pulso y en fondo se hace una como corroboración del tratado, de lo que uno quiere tratar en cuanto a la consulta del paciente. Siempre va a depender del paciente qué es lo que quiere tratar. Generalmente uno hace sugerencias en cuanto a lo que uno en el diagnóstico del resultado, qué es lo que puede sugerir al paciente o qué se ve, cuál es el desbalance más grande que tiene este paciente consultante. ya, perfecto. ¿Y cómo funciona la acupuntura? La, Eso te quería la, preguntar. la, la acupuntura funciona en La realidad acupuntura a básica. estímulos, claro, Ya, a estímulos del cuerpo humano. Los estímulos tienen que ver con la aguja que se inserta en cavidades, no se hace en musculatura, ni arteria, ni venas, sino que se hace en cavidades dentro del cuerpo. Este estímulo viaja, se direcciona hacia el cerebro, vuelve a través del sistema nervioso central y provoca un estímulo digamos, el acupuntor, el que anda buscando. Va a depender de qué, va a ya, depender del motivo de consulta, va a depender del órgano o del estado de la sangre que uno esté tratando. En el fondo, uno siempre trata de equilibrar o hacer una homeostasis dentro del cuerpo, que siempre ayuda a regular al cuerpo, tanto en estados de alteraciones como de muy, muy baja energía, llamémoslo así. ya. Y como las estimulaciones que tú hablan, ¿cómo funcionan? ¿Desde dónde vienen? ¿O qué es lo que hace la aguja? Eso me interesa saber. ¿Cómo La funciona? aguja lo que hace es estimular.
Ya, Lo que hace la aguja es estimular el sistema nervioso central. Eso se direcciona hacia el cerebro regula también hacia abajo. ya. Por eso, generalmente, el estilo de acupuntura que uno realiza, el mío por lo menos, es... Oh, se descargó. Vamos a esperar que se conecte de nuevo. No hay problema. Entonces, desde ese Sí, punto a de veces. vista, es bastante efectivo. ¿Puedes Ahí se repetir de te nuevo que cortó. justo se cayó? Sí, me ha pasado. No, no hay Todas las problema. últimas. Sí. Generalmente Entonces, la acupuntura funciona bien, bien al momento, ¿ah? No, no hay que esperar mucho para tener resultados. En el fondo, desde la primera sesión, generalmente hay muy buenos resultados en cuanto al estímulo. Un buen diagnóstico es la ya, mitad del tratamiento, generalmente. Entonces, no solo depende del paciente, ¿ah? Generalmente depende, como cualquier estudio, cualquier profesional a cargo, depende del profesional más que de la acupuntura o de la medicina china, para que no se ya. ensucie con algunos que en el fondo le falta un poco de tratamiento a... Y cuéntame, ¿Se entiende? sí, cuéntame un poquito, Felipe. Me interesa que lo repitas porque justo se cayó el video. Tú estás hablando de cómo el impulso afecta al sistema nervioso y de ahí se envía señal. Y ahí quedé, entonces, ¿cómo era eso? Claro, lo que pasa es que la aguja se coloca se realiza un estímulo, eso es lo que hace la aguja, estimular, tanto Ya, para uno o para lo otro. En el fondo, para el equilibrio que trata de hacer, el estímulo lo hace la aguja, que es la aguja, ese estímulo se direcciona hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central y vuelve distinto, y vuelve con ya, otro flujo, ¿ya? ok. En el Y como fondo, ejemplo, en sesiones, perdón, no, pero me estás diciendo algo en el fondo. Después te pregunto, te pregunto. claro, en el fondo uno va equilibrando, de cierto modo, las, las alteraciones de cada paciente. Y cada paciente Ya, tiene que ver un poco todo el global de su salud, no solo lo, lo que el paciente consulta, sino que el estado de salud, estado de ánimo, estado mental, en el fondo lo que tiene que ver con nuestro global de salud, que es calidad de vida, alimentación, actividad física, cómo está, qué tan maltratado también está el paciente o qué tan poco conocimiento tenga de ese tipo de áreas que también influyen en cada uno de la sintomatología o de los patrones de conducta que tienen ellos. Entonces el día a día también es muy relevante en cada paciente. claro. Y, por ejemplo, te iba a preguntar, ¿eso es en sesiones que funciona la acupuntura? ¿Como cuántas sesiones? ¿O va a depender de la persona? ¿O puede ser una vez una sesión y ya con eso está listo? ¿O tiene que volver por lo menos unos 15 días, una vez a la semana, hasta que se vaya recuperando? En mi caso, como yo trato estas cosas, generalmente tiene que ver con el paciente, ¿ah? Y dependiendo del motivo de consulta. Por ejemplo, si a lo mejor tú tuviste una caída, te golpeaste una articulación, generalmente una o dos sesiones no debería haber más. Pero cuando uno trata cosas crónicas o cosas que vienen de harto tiempo, generalmente requieren un tratamiento más largo. Un tratamiento más largo puede ser un mes, dependiendo de la cantidad y el intervalo de sesiones que uno tenga entre una y otra. Generalmente eso lo determina el acupuntor. Eh, y va a depender también del estado de salud del paciente, de cómo se cuide eso, como para poder lograr tener una mejora global dentro del paciente. No solo el tema de que me pegué en el codo, entonces va a tener cosas más a largo y a corto plazo. Ya. Y cuéntame, tú atiendes, bueno, presencial porque es acupuntura, supongo, pero ¿dónde puede ubicarte la gente si quiere consultar contigo? Igual lo voy a dejar en el video de la descripción, pero cuéntame si tienes un Instagram, una página de Facebook, si está tu consulta, en dónde. Perfecto, mira, yo tengo una consulta ubicada en San Miguel, al lado del metro departamental. Hace ya varios años estoy ahí. Tengo un Instagram que es Balance, medicina china, ¿cierto? Que ahí a lo mejor tú lo vas a dejar más clarito. Ujú. Estoy trabajando todos los días de lunes a viernes de las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana a las 7 y media de la tarde, se agendan horas, esa es la forma de llegar aquí a Google Balance. Y por supuesto que quedan todos
súper invitados, aparte de probar la medicina china y la acupuntura, sino que a participar de ello, que es súper importante, súper bueno para la calidad de vida, para mejorar mucho calidad de vida. Ya. Y tú, por ejemplo, Ese más o menos que me interesa ver cómo, decir cómo tú has cambiado tu percepción gracias a la acupuntura china, tú has hecho también un cambio en ti, de percepción de vida, de cómo te cuidas actualmente, sabes cómo funciona más tu cuerpo, quizá. sí, sí, la verdad es que siempre es como el tema del padre Gatica, que antes uno conoce o domina un tema, pero a lo mejor no lo practica. Y en sí la medicina china a Claro. mí me cambió la vida, me ayudó un montón en ciertos estados de mi vida, en ciertos lugares, hasta el día de hoy que practico en el fondo muchas buenas prácticas para mantener un poco el equilibrio en esta vida tan estresante, tan exigente que estamos en estos tiempos. Entonces, yo soy un aférrimo participante de la acupuntura, yo me pincho generalmente siempre, me hago Ya, autoacupuntura, también es bien agradable que te hagan acupuntura, pero para mí claro. yo lo llevo todos los días en mi vida la acupuntura. Es también ¿Y un cómo estilo de vida, ¿eh? Sí, pues, sí. Es una medicina muy antigua y que tiene mucha como prevalecencia. O sea, aquí en Chile ahora está comprobado, está certificado, tú puedes ir a hospitales a atender, puedes tener tu consulta, es como... Exacto, pero ojo que la acupuntura no es tan nueva aquí en Chile, más o menos llegaba la década de los 70 que llega a Chile. Sí, sí, ¿Ya? O sea, eran muy pocos, harto menos personas que conocían eso, era un mundo un poco tal vez cerrado, porque en el fondo depende, digamos, del terapeuta, como cualquier terapia en el fondo, se presta para muchos chanta, digámoslo así, por decirlo de una manera, claro, que en el fondo le quita un poco de claridad a los que somos partícipes y lo que nos dedicamos a esto, de verdad, al estudio conciso de la medicina china y del cuerpo humano. Entonces, claro, a lo mejor siempre se está diciendo que es netamente para el dolor, pero funciona maravilloso con temas de dolor, con temas de hueso, con temas de articulaciones, pero para salud mental y temas, por ejemplo, internos, de órganos, de mal funcionamiento, funciona maravilla, siempre. Siempre hay un cambio interno que uno debe hacer también externo. O sea, para que resuene adentro también hay que hacerlo por fuera. Son los hábitos alimenticios, los hábitos de descanso, entre equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre calidad de vida, entre recreación, entre pasarlo bien. También es súper importante para conservar un poco de equilibrio dentro de la vida, dentro de la salud, digamos. claro, sí. De hecho, también cuando yo fui a hacerme acupuntura, me acuerdo que había un punto por acá en la mano, o sea, no, por acá, que era como de las emociones, algo así. Que también, lo digo como porque también no tiene que ver con el dolor, sino también tiene que ver con el conjunto completo, ¿no es cierto?, de la emocionalidad que también afecta directamente en el cuerpo. Exactamente. O sea, están las emociones, la salud, la cabeza, el corazón, está todo ligado para ver cómo uno anda y cómo uno se siente generalmente. Eh, hay una cosa importante que tú nombraste, el cuerpo, los puntos de acupuntura no es un control remoto que uno aprieta una cosa para sacar una cosa y otra cosa. Si fuera súper simple así, y créeme que todo nos iría súper bien con este tema. Es importante hacer una comunión de cómo se ubican esas cosas y de que no es tan simple decir como para el dolor de las emociones, aquí, para el dolor de esto y acá. Ojalá fuese así de simple, pero hay hartas Claro, cosas y digamos, formatos de cómo se van empleando estas técnicas y trabajo en conjunto de la utilización de las agujas para poder regular el cuerpo, al organismo, a la salud, a la respiración, que es súper importante. claro. ¿Y cómo se aplican, tengo curiosidad, porque ya hablamos de las agujas precisamente que em, te ponen un punto y que liberan pulsaciones, ¿me dijiste? El sistema nervioso, pero ¿cómo funcionan los otros complementos de la acupuntura, como la moxa o las, ¿cómo se llama? Esas como ampollas que te ponen con fuego, no sé cómo se llama. Entonces, Eso también, la ventosa, eso. ¿Cómo funciona, cómo se complementa lo otro con la acupuntura en sí? ¿Tú lo pones en la misma consulta? ¿Es como para hacer más completa una sesión? mira, como te repito, esto tiene que ver un poco,
cómo es cuál es el motivo de consulta generalmente. Pero la medicina china abarca todo eso. Son herramientas que uno tiene para poder determinar cuál es la mejor opción para atender un motivo de consulta. La ventosa se ocupa para generalmente descontracturar, llevar sangre al lugar, movilidad, calentar, tonificar, generalmente tiene que eso. La moxibustión también tiene que ver un poco con el uso de la temperatura de esa hierba que es una Artemisa vulgaris de China, que se posa sobre la acupuntura. La acupuntura son estímulos que es para mí el pan de cada día, que es muy bueno, la acupuntura. Hay técnicas como el tuina, que también tiene que ver con masajes terapéuticos, el huachá son roces de una piedra que también lleva un poco la epitemia, que en el fondo es llevar sangre al lugar, que también eso hace que todo el sistema pueda funcionar de algún modo mucho mejor. Entonces va a depender de lo que estemos hablando para qué se está utilizando, ¿ya? Pero está el uso de las sangrías también, que algunas personas son medias temerosas al ver sangre salir de su cuerpo, pero son maravillosas. La sangría o las microsangrías que se hacen en función de sangre no nutritiva, por decirlo, del cuerpo, se saca del cuerpo y se libera un área, entonces hay un mayor flujo de todo lo que está pasando dentro del cuerpo. En el fondo es como limpiar las cañerías, ¿ya? Como eso se trata. ¿Qué otra cosa me queda? No recuerdo en este momento qué otra de las herramientas que generalmente se usan, pero las que yo más utilizo son las que te nombré en esta ocasión. Ya, perfecto. Y por último, si tú quieres decir no sé a la si gente tiene alguna otra duda. No, me quedó claro el tema de... Me interesaba aprender de cómo funcionaba en sí la acupuntura a través del sistema energético o de la expulsación a través del sistema nervioso, no sé. Sí, es más por ahí, porque hablar de como energías, yo no me atrevo a hablar de que uno trata las energías, es como decir todo y nada, en el fondo. Porque en el fondo ahí nos metemos un poco más profundo y hablamos del chi de los chinos, cuál es el concepto general que se utiliza, que en el fondo es movilizar, ¿cierto? Pero que están mal utilizados, mal comprendidos, porque también tienes que entender que son complejos las traducciones que tienen desde libros muy antiguos hasta el español o el chileno de hoy. Entonces, ojo con eso, o sea, de cómo uno maneja el chi del paciente, eso tiene que ver un poco, ¿qué es el chi? Es solo una energía, pero yo muevo las energías, o yo trabajo sobre la energía, ¿es demasiado o nada? Entonces... Entonces, ¿cómo dirías tú que es la acupuntura? En el fondo, hablemos un poquito del chi, que es lo que impregna la mentalidad de los chinos, desde lo filosófico a lo medicinal. Son súper antiguos hablando, no sé, en la época antes de la era cristiana estamos hablando. Por ejemplo, hablemos de qué es el chi, o que todo tiene chi. Por ejemplo, el chi de las flores es la fragancia. Por ejemplo, del cuerpo humano, el chi del pulmón es el oxígeno. Entonces, desde ese punto de vista, uno maneja la fluctuación, ¿cierto?, de ese tema y de ese contexto determinante. Entonces, hablar del chi o de las energías en general es demasiado amplio y generalmente las personas que hablan de ese tipo de cosas terminan siendo, ¿ya? Entonces, hay que súper definir ese tipo de cosas. Generalmente yo no las mezclo mucho en mi consulta porque lo hablo dentro de un contexto. El contexto de salud, en base a lo que se está realizando, siempre va a depender como de qué estemos hablando. No es solamente algo muy general y que para todos es igual. Entonces va a depender siempre del paciente y de lo que se esté, el contexto que tenga que decir. ¿Se entiende? Entonces, eso como para que eliminar mucho? Porque a mí me preguntan, oye, Felipe, tú... Que tú me estabas diciendo que sí funciona a través del sistema nervioso central. Que eso sí se puede, como tú sí puedes hablar de eso, como concretamente, específicamente. Claro. Entonces, ¿cómo funciona la acupuntura con el sistema nervioso central? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? En el fondo, te vuelvo a repetir, es el estímulo que provoca la aguja dentro de un lugar determinado del cuerpo,
que se direcciona hacia el cerebro, eso vuelve por a través del sistema nervioso central y provoca el cambio. O provoca abrir, cerrar, sedar, tonificar. Eso va a depender de las técnicas que el acupuntor maneje. Ya, ok. ¿Y eso lo ocupas todo en tu consulta? En todos los pacientes se ocupa eso, pero principalmente tiene que ver con lo que tú quieras lograr. ¿Cuál es el motivo que te llevó a la consulta de un acupuntor? ¿Cuál es el motivo? Generalmente tiene que ver con mucha gente que se da la vuelta. A mí en caso personal, lo que más me llega es, ya probaron los médicos tradicionales, que los hacen perder el tiempo. Tal vez cosa de sistema, el tema de salud en Chile, para mi gusto, no es muy bueno. O sea, para cualquier molestia que tienes, te mandan a un especialista, o sea, médico general, exámenes, derivados a un especialista, muestra los exámenes de vuelta, ya tenía un mes, ¿cierto? Entonces, por ese lado, creo que es medio engorroso y la gente está bien aburrida de tomar pastillas, medicamentos, sin obtener resultados positivos. Claro. En mi caso, generalmente los pacientes que me llegan ya vienen hasta acá y generalmente el comentario es ¿por qué no partí por acá? Porque en corto plazo, logran lo que no lograron nunca en otro lado. Entonces, por ahí es más o menos mi forma de trabajar en cuanto a cómo explicarle a mis pacientes, integrarlo un poco en el mundo de la medicina china y la acupuntura y explicarles con pera y manzana de cómo se trabaja esto, como tratando de explicártelo también a ti. Ojalá se logre ese cometido. No, sí, yo creo que me quedó claro, me quedó súper claro. Te lo puedo repetir por 10ª vez, no hay problema. No, está bien. Bueno, Felipe, yo creo que ya estamos con toda la información que te queríamos preguntar acerca de cómo funcionaba la acupuntura, de cómo la gente puede llegar a ti y qué es lo que uno puede esperar finalmente de esta disciplina. Eso te diría como último para cerrar. ¿Qué la gente puede esperar de asistir a una acupunturista, de asistir contigo finalmente? O sea, lo que uno tiene que esperar es lo que la lógica lo dice, o sea, en el fondo es una mejora, pero esa mejora va a depender del paciente también. Siempre yo lo que explico en mi consulta personalmente es que esto es un trabajo en conjunto. O sea, hay gente que, por ejemplo, llega, no sé, por temas de no sé, de alimentación, una gastritis heavy. Yo le hago acupuntura, perfecto, está un par de días maravilloso y después llega nuevamente esa misma semana el paciente y me dice, hoy me ha dolido acá, ¿qué desayunaste? No sé, una sopaipilla con ají. Entonces, hay cosas que tienen que ver, que no es solo los acupuntores, no hacemos magos, no hacemos magia tampoco, ¿ya? Entonces, es un trabajo en conjunto que de repente también lo que hace el paciente fuera de la consulta, fuera de esa hora que está tratándose acupunturalmente, es súper relevante. Por eso, a lo mejor, claro, no sigue las indicaciones de las sugerencias, entonces va a depender del motivo, en el fondo, qué tipo de sugerencias también se llevan a su casa, guardadas e internalizadas, que eso es lo que se resalta y se recalca todas las sesiones conmigo, por ejemplo. Entonces, no solo depende qué tan bueno puedas ser tú, también qué tantas ganas tú quieras cambiar o quieres solucionar un problema, porque esto no es simplemente como la medicina occidental, que es tómate esta pastilla y olvídate hasta la que me vuelven 3 meses más. Esto tiene que ser un acto diario, en el fondo. Yo tengo problemas gástricos, yo me cuido mi alimentación, regulo esto a través de ciertos líquidos también que uno maneja, de cómo uno nutre y absorbe, ¿cierto?, todo lo que se está entregando como información. Entonces, no es solo la aguja, la mágica, sino un trabajo en conjunto que va regulando, pero también el día a día también influye un montón en cada paciente. Sí, me imagino. Generalmente, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Por ejemplo, una de las cosas que más llego es por temas de articulaciones, generalmente que los kines no están haciendo la pega o no están resultando la pega que los caracteriza, digamos. Pero, por ejemplo, también yo culpo a los pacientes que, por ejemplo, me visitan, no sé, pues tienen un dolor de rodilla, tienen sobrepeso, tienen mal cuidado de su cuerpo,
cuerpo, tanto alimenticio, tanto de descanso, con la regulación del sueño. Entonces, todo eso también afecta de cierto modo en un porcentaje, a lo mejor no mayor, pero sí un poquito, con otro poquito, en el fondo, cómo tú vas cuidando todo para conservarlo eso. Claro que sí. Tiene que ver con No uno sé si ahí hacerse queda un poquito cargo, más claro. hacerse cargo de uno mismo, ¿cierto? Hacerse cargo, tomar responsabilidad Exactamente, o sea, de la salud de uno, mejorar la calidad de vida de uno, que al final uno tiene como estas herramientas, ¿cierto? Este acceso a la medicina, pero va por el cargo de uno y hacerse cargo uno de la calidad de vida al final. Lo que uno quiere, como quiere exactamente. vivir tanto Exactamente. tiempo. Tú acertaste ahí en el tema de hacerse responsable. Claro, generalmente el que está enfermo, el que está padeciendo algún tema, le echa la culpa al otro. Le dice, no sé, pues el médico no me dio esto, el médico es malo, pero también, ¿cómo me hago responsable yo? Ya cuando llegan a Claro, mi consulta, yo no tienen otra que hacerse responsable. O sea, yo se los digo bien claramente cómo es la cosa. Que yo no soy el mago, créame. Entonces, esto es un trabajo en conjunto. Y generalmente, hacerse responsable como que le hace tin, se les prende un claro, poco, cosa que no se lo había ocurrido, porque a lo mejor los médicos occidentales no explican esto, que también es parte de responsabilidad del paciente de cómo se cuidan sus tratamientos, qué tan claro, persistentes son en regular y en oxigenar todo lo que les pasa dentro de ellos. No sé si se claro. entiende como esa responsabilidad Sí, que tenemos todos en cuanto a cualquier cosa de la vida. No solo hablemos del claro, tema de la salud, sino que en cualquier claro, aspecto y rama de la vida. Qué tan responsables somos de nuestros actos y claro. también de lo que no hacemos. También es Sí, súper relevante. sí, Sí, no solo lo que yo hago, también es lo que yo no hago, ¿cierto? Como en todo orden de cosas. claro que sí. Por eso digo, a mí me encanta mucho este tema, y aquí podríamos hablar horas y horas de responsabilidades, de cómo uno mejora o cómo se hace cargo de unas responsabilidades. Pero también tenemos que Claro, entender el concepto de dónde viene, de cómo lo pasa, y que uno no se preocupa hasta que te pasa algo grave. O cuando ya no soportáis más claro, una cosa, decir ya, última alternativa, voy a ver qué diablos pasa conmigo. Y eso es súper relevante en cada paciente. Generalmente, te digo, el sí, pues, 90% de mis pacientes pasa por ahí. O sea, aguanta una, aguanta dos, aguanta tres ya, pero cuando ya no aguanta más, recurre y pide ayuda. claro, claro. Debería partir al principio, ¿no es cierto? Cuando algo te molesta y después tomar, es Claro, decir, como, porque al final son los dolores y los síntomas son como pequeñas alarmas, ¿no es cierto? Como de que algo en ti está pasando, algo en claro. ti está fallando, pero uno como que echa para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y cuando ya la mochila va de vuelta, ya acude, ya sea Exactamente. como a tu localidad o a otra. ¿Me explico? Sí, y yo lo invito a que no normalicemos todos temas de dolor, de molestia, si el cuerpo avisa siempre de algún modo u otra cosa que no Sí, está funcionando bien. Entonces, sí, esa cosa, si tú lo podés tratar desde mucho antes, es mucho más fácil y más recuperable en cuanto a la rapidez de una solución para el paciente. Y no esperar claro, hasta el último ya cuando ya te sale un cacho y claro. estás cambiando O ya que no puedes moverte. para poder en el fondo poder, sí, claro, o sea, entre antes uno parta o sabiendo escuchar y reflexionar sobre su cuerpo, a ver cómo es lo que está funcionando, de algún modo, algo no está funcionando bien. Ujú, sí. Ujú. Bueno, Felipe, ya estamos con el tiempo. Te quería agradecer por participar en este podcast. Espero que la gente pueda acudir a ti, tomar conciencia, hacerse responsable y entender, acercarnos un poco más a la acupuntura, una disciplina que a mí me gusta mucho y que podamos acercarnos a la medicina alternativa o de oriente, también se puede llamar. Exacto. Yo quería agradecerte también, Francisca, por darnos la oportunidad también de hacerte conocida también la medicina china por otro tipo de medio. La acupuntura, por favor, ojalá que nos visiten en la página, vean el trabajo que estamos realizando aquí en GuBalance. Hay harta experiencia de pacientes que están súper recuperados y conscientes de cómo funciona mejor el cuerpo, ¿ya? Yo te agradezco nuevamente, Francisca, y pucha, espero que te vaya excelente también y que tenga un lindo día. Tú igual, pues, nos pedimos a todos que estén bien. Gracias por participar. Nos estamos viendo.